nueva conexión. ¿Cómo damos para crear una nueva conexión? Si recuerdan lo que expliqué la clase pasada, hay que presionarle aquí al botoncito más que está aquí en esta parte y aparece una ventana como esta. ¿Sí? ¿Estamos todos en el mismo canal? Ok. El primer valor que hay que informar es el nombre de la conexión. Entonces les voy a pedir que me creen una conexión con el siguiente nombre que se llama AgendaTech. ¿Sí? AgendaTech. ¿Vale? Entonces, nombre de la conexión. AgendaTech. ¿Sí? ¿Aquí alguna pregunta? No, si por alguna vez me equivoco en el nombre de una tabla y esto se cambia con lo que dice arte, Ajá. si me equivoco en el nombre de la base de datos, ¿se puede cambiar o eso ya no se puede? También, ¿cómo se puede cambiar? ¿Con el mismo juego? Con Alter Database. ¿Sale? O por ejemplo, va a depender, si no tienes ninguna tabla creada, pues puedes borrar la base de datos y volver a crear. ¿Sí? Ok, entonces, ahora, a ver, nos sentamos. Venga. Usuario con el que se van a conectar. ¿Qué usuario? Root. Ahorita la parte del esquema default, déjenlo en blanco porque todavía no tenemos base de datos. ¿Sí? Ahora, los otros parámetros hay que dejarlos intactos. El puerto el puerto ni la dirección hay que modificarlos. A no ser que en la instalación ustedes le indicaron otro puerto diferente. ¿Sí? Si no le indicaron un puerto diferente en la instalación, hay que dejarlos como aparecen aquí. Y el tipo de método de conexión es por el protocolo TCP/IP. Igual eso no le movemos, ¿sale? Ahora, lo que sí hay que moverle es presionar aquí en el botón de Store Keychain y hay que poner el password. El password que ustedes configuraron, ¿no? Si no lo guardaron, cada que intenten conectarse les va a pedir el password. Entonces, para evitar que no se pida el password a cada rato, pues eso es lo que hacen, ¿no? Lo guardan. Ajá. Sí. Lo recomendable es que tiene. Yo puedo hacer aquí, nada más aquí hay que asegurarnos que tenga conexión. Ok, entonces, preguntas. Si yo le almaceno el password y le hago una prueba de conexión, que me tiene que salir que la conexión, ¿cómo fue? Exitosa. ¿Vale? Cada que quieras iniciar sesión. Por eso es recomendable mejor guardarla. ¿Vale? Pero si te abre la pantalla. Cuando ya se crea la conexión, cuando yo le doy aquí en OK, por ejemplo, aquí le doy en 2 o en OK, que crea la conexión, yo le doy aquí un clic, no me pide la contraseña, pero abre la interfaz de acceso. ¿Sí? Entonces, ya con la conexión que acabamos de crear, accedan a ella, por favor. ¿Sale? Ok. ¿Qué instrucción tenemos que poner aquí para que cree la base de datos? Entonces vamos a poner la instrucción. La forma más sencilla para crear una base de datos es mediante
sencilla, otra forma que también les sugiero que la implementen. Aquí le voy a poner la otra forma como la podemos crear. ¿Sí? A ver, ¿le explico para qué sirve esto? A ver, nada más guarden silencio pues para que escuchen, si no, pues no va a tener sentido que haga la explicación. Les decía, la forma más básica de crear la base de datos es Create Database y el nombre de la base de datos. Se le puede agregar esta instrucción para que si no existe, la cree. Si ya existe, ¿qué va a pasar? Pues nada más nos diga un warning que ya la base de datos está creada y que pues no ejecutó la instrucción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya una vez que la tenemos, la ejecutamos. Entonces, yo de preferencia les aconsejo que utilicen esta instrucción para que si la base de datos ya existe, ¿sale? Nada más les marque un warning de que ya existe la base de datos. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay una pregunta? Ok. Después de haber creado la base de datos, lo interesante que es utilizarla. Lo que le decimos que utilices, agéndate. ¿Cómo se pone a comentar eso? O lo puedes poner con un signo de pesos. Así que decimos opcional. La instrucción. ¿De pesos o de gatos? De gatos, perdón. ¿Sale? Entonces lo siguiente que tenemos que hacer, utilizar la base de datos, ¿vale? Entonces la utilizamos. Y lo siguiente es saber cuál es la base de datos que se está utilizando. Le debe de arrojar que la base de datos que se está utilizando es Agenda Tech. ¿Sí? Ahora, esta es una forma de comprobar que la base de datos ya está creada y se está utilizando. Sí, en esta están trabajando los pulmones. Es que la reseña no sabemos cuál es. Tampoco. Y no deja, pues no sabemos. Bueno, la reseña se va a
Ah, lo quiso. No sé cuál era. Ya voy a preguntar para que me digan cuál es la. Ah, ya vale, chacho. Yo también no ocupo la palabra. Sí, la de aquí no me la sé. Le voy a preguntar a quien configuró aquí los equipos que me va a hacer. ¿Cuáles son las bases de datos que hay creadas en MySQL? Existe el comando show databases. Le voy a poner un comentario. Sirve para mostrar las bases de datos que hay en MySQL. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ejecutamos la instrucción y nos van a aparecer varias bases de datos, mínimo 2, la del sistema que es SIS, Agenda Tech, ¿sí? Mínimo deben de aparecer esas dos bases de datos ahorita. Si tuviéramos una instalación, acabamos de hacer apenas con la herramienta. ¿De acuerdo? ¿Aquí una pregunta con la instrucción de la creación de la base de datos? ¿No? Ok. Pasamos entonces a el componente siguiente. Está muy desenfocado, ¿no? Ese último, ¿para qué sirve? ¿Qué dice el comentario? Para mostrar la... ¿Cuántas bases de datos hay? Ah, ¿Cuáles son las bases de datos que hay? ¿Cuántas bases de datos se puede crear en MySQL? Pues varias, muchas. Sí, por ejemplo, van a tener la de Agenda Tech, van a tener la de su proyecto mínimo en este semestre. Son las bases que hay ahí en el motor de bases de datos. Recuerden que MySQL sirve para crear muchas bases de datos, ¿no? ¿Sí? Ya estamos entonces todos hasta aquí, hasta la instrucción. Ok. Entonces regresamos a la parte de los componentes. Entonces ya hicimos la creación de la base de datos, ya mostramos las que no hay, perdón, las que hay, y ya utilizamos una, ¿vale? Ahora, ya tenemos nuestro primer componente que es el principal, ¿de acuerdo? Ahora, para esta base de datos ahorita pues está vacía, no tiene nada, habrá que crear el otro tipo de componentes. ¿Cuál otro tipo de componentes podemos crear? Las tablas. ¿Cuál es la instrucción para crear las tablas? Ok, entonces ahí está. Create table. Revisen que también tiene la instrucción if no existe, que me dice, si no existe la tabla, creadla. Si ya existe la tabla, pues nada más mándame un warning indicándome que la tabla ya existe, pero no me marques un error. ¿Sí? Ok. ¿Recuerden cuál es la sintaxis? Ponemos create table, el nombre de la tabla, esto está opcional, chequen lo que aparece entre corchetes, esa instrucción. Entonces eso me indica que es opcional, si no lo pongo no me va a marcar error, ¿sale? Los paréntesis importantes de apertura y de cierre y punto y coma, ¿sale? Aquí les voy a hacer un comentario. Los exámenes son escritos y por un paréntesis que falte, el inciso está incorrecto, para que tengan mucho cuidado de recordar que cuando se abre un paréntesis hay que cerrarlo. ¿Sí? Ok. ¿Qué más lleva en el interior la definición de la tabla? Las columnas que va a tener la tabla, su tipo de dato y si le podemos aplicar una restricción. Sí, todo evalúo. Si le faltó una coma aquí, ¿qué pasaría con el motor? Le va a marcar un error y no se va a ejecutar. ¿Sí? Entonces la revisión de sentido sí es muy estricta. Ok. Entonces, vamos a crear tablas. Ok, ¿qué tablas? Voy a preparar un escenario
va a ser utilizado para llevar a cabo la gestión de eventos en el tecnológico. ¿Qué es un evento? Pues por ejemplo una plática informativa, por ejemplo un concurso de programación, por ejemplo, conferencia que venga a darles a alguien de fuera, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de simular que vamos a llevar una baja pues, para todo ese control. Y hay diferentes entidades que forman parte de la definición de este ejercicio, ¿sale? Entre ellas ustedes van a encontrar que hay usuarios, que hay eventos, que hay diferentes actividades que se llevan a cabo en los eventos, que hay un control de asistencia o un registro de asistencia, que va a haber, por ejemplo, las salas o los espacios donde se llevan a cabo, el equipamiento que tiene la sala, las necesidades de equipamiento que requiere para un evento y, por ejemplo, quién organizó el evento, qué departamento de la institución, ¿sí? Así de manera general ahorita se los platico, ¿de acuerdo? Ahora, aquí lo importante, y les pregunto, ¿saben leer ese diagrama? ¿Sí? ¿Todos podemos leerlo? Por ejemplo, voy a empezar por este extremo. ¿Sí? Ok, aquí ¿qué me dice el diagrama? Primeramente me dice que hay una tabla que se llama departamentos, con 3 columnas, el ID departamento, su nombre y el dato, y su respectivo tipo de datos. ¿Sí? ¿Qué más puedo identificar de esta nomenclatura o esta notación? La primera columna me la está marcando con una letra P y me la está indicando, incluso aquí con una estrellita de color rojo, que es una columna obligatoria y es la clave principal. ¿Sí? Entonces, ahí está la definición de las columnas. Otra de las cosas que se van a encontrar en este tipo de diagrama es la sugerencia de cómo nos recomiendan que podamos nombrar a la clave principal, que generalmente es con el nombre de la tabla y un prefijo de PK, y luego nos están diciendo a quién le vas a aplicar ese nombre de restricción, a la columna ID departamento. ¿Sí? Podemos adoptar esa sugerencia que nos dio la herramienta en la que yo diseñé, o podemos pasar esta sugerencia, ¿no? Dejarla. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, lo interesante de este diagrama también, por ejemplo, es entender las relaciones que hay entre las diferentes tablas, ¿sí? Y entender la cardinalidad de esas relaciones. Al final, recuerden que una base de datos que representa información que está relacionada y la información se encuentra dispersa en diferentes tablas, ¿sale? Entonces, aquí estoy nada más mostrando este fragmento del diagrama para hacer mención de la relación que hay entre departamentos y salas. Si se fijan, aquí me está diciendo que de una sala es responsable o está a cargo de un departamento. Ahora, ¿cuál es la cardinalidad que hay aquí? De uno a muchos. Entonces hay que entender, cuando veamos un diagrama de estos, cuál es la cardinalidad. De hecho, ustedes van a proponer un proyecto y me van a proponer un diagrama con esas cardinalidades. ¿Vale? Entonces recuerden, ¿qué cardinalidades hay? De 1, de n. ¿Sale? ¿Qué otra cardinalidad hay? La que está invertida, ¿no? Que tenemos acá el 1 y el n, al final representa la misma, pues. ¿Qué otra? De 1 a 1 y de n a n. ¿Sí? Entonces, si yo les paso este diagrama para ejercicio el día de mañana, ¿ya lo podemos leer todos? ¿Mazo? ¿Por qué no? Hay que ver que todo tiene la misma notación. Ok, muy bien, entonces vamos a empezar a crear estas tablas. Vamos a empezar por la tabla de departamento, ¿va? Vamos a orden aquí hacia. Sí, de hecho, vamos a ver
Porque las que alcance a crear yo, con ustedes, y las que no alcance, las van a crear ya como ejercicio. ¿Sí? Ok, entonces empezamos con las tablas. Creación de tablas. Otra forma de crear un comentario es con doble guión. Entonces empezamos por qué tabla. Ok, entonces aquí ponemos si no existe. Ojo, abro y cierro luego el paréntesis, ¿no? Y el coma. Ok, ¿qué columna tiene? Una I del departamento, que es de tipo I. Aquí voy a poner una instrucción que me va a servir para generar de manera automática el valor para esa columna y va a ser autoincrementable. ¿Sí? Y le voy a indicar de manera aquí para definir que esta columna que representa la clave primaria de la tabla. ¿Sí? Entonces voy a aplicar ahí la primera restricción, que es la de entidad primaria. Siguiente, vamos a definir el nombre del departamento y es de tipo varchar. Ojo, aquí en MySQL el varchar 2 no es soportado en Oracle sí. Este diagrama yo lo diseñé en una herramienta de Oracle. Entonces todo lo que diga varchar 2 me van a dejar nada más de varchar. ¿Sí? Entonces varchar y tiene 50 caracteres como máximo. El último representa qué valor. A ver, aquí tengo dos alternativas. La primera es definirlo como chat, o la otra, lo voy a poner acá abajo. Ahorita una de las dos se tiene que quedar, es definirlo como boolean. ¿Sí? Te explico. Y ustedes van a decir cuál es la que conviene. Si le digo que la columna puede aceptar chat, ¿qué significa un chat? Cualquier carácter que se pueda presionar ahí en el teclado. Cualquier carácter que represente una letra, un número, un carácter especial. ¿Sí? Ahora, al yo definir ese estatus como un chat, ¿qué posibles valores puedo asignarle a la columna? Puede ser cualquiera de la A a la Z, minúscula o mayúscula. ¿Sí? Puedo decirle que también cualquier dígito del 0 a 9. Puedo decirle que sea cualquier carácter especial. ¿Sale? Todos los que existen. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, generalmente el estatus, ¿qué me va a decir? ¿El departamento está activo o no está activo? ¿Sí? Entonces, yo tendría que limitar a los valores que se pueden almacenar en la columna, porque no me interesa guardar cualquier carácter, porque tengo que encontrar un carácter que sea válido para ese valor que está representando. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir, ok, yo le puedo decir que sea un chat, pero a lo mejor nada más me interesa la A de activo y la I de inactivo. Pero para eso yo tendría que implementar algo que se le conoce como una restricción de integridad de dominio, con un check. ¿Sí? Y ese ya me va a tener que de alguna manera implicar cierto trabajo adicional. ¿Sí? El otro tipo de dato que le puedo definir, que es el que está en la siguiente línea, es un booleano. ¿Para
¿Para qué sirve el tipo de dato booleano? Para guardarme dos posibles valores, verdadero o falso. Que en MySQL va a ser 1 o 0. Y con esto yo puedo decir 1 para que esté el departamento habilitado, 0 para cuando está deshabilitado. Entonces, ¿cuál me conviene? El booleano, ¿sí? De hecho, yo en el diagrama lo definí como booleano, pero como al final me lo exportó para un motor de base de datos Oracle, dice, pues el boolean no lo reconozco y te reconozco Char. Por eso estoy haciendo ese tipo de comentarios. Y también para que ustedes cuando hagan su diseño de base de datos, pues tengan en cuenta los tipos de datos de las columnas. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se viene? Ahí está, ¿no? Entonces, hacemos la ejecución de la primera tabla. ¿Qué nos debe de aparecer? Que la tabla se creó con éxito. Aquí debe de haber un circulito verde. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, ¿cómo reviso que efectivamente las tablas ya se crearon? Lo puedo hacer de diferentes maneras. Una de ellas es, así como el un comando para mostrar las bases de datos, ¿qué creen? También debe haber uno para mostrar las tablas, ¿no? Y en este caso, pues yo ya tengo algunas. Ustedes nada más les debe de aparecer ¿cuál? Departamentos. ¿Sí? Las otras yo ya las creé con el otro grupo. ¿Estamos? ¿A dónde? Al lado de visita. No. Ok. Entonces, ¿sí les apareció la tabla de departamentos? Sí. No, de que no. Ya. Esta es una forma. La otra forma, ¿cómo es? Introducimos la instrucción para que nos dé la descripción de una tabla que acabamos de crear. ¿Vale? Y vean ahora la salida que me arroja. Dice, la tabla es departamentos y tiene esta definición. Tiene 3 columnas, ¿vale? Tiene estos tipos de datos cada columna. Y nos dice, por ejemplo, en la columna y departamento es una llave primaria y además tiene un valor que se puede autoincrementar. ¿Sí? Por ejemplo, el nombre y el estatus son columnas que no aceptan valores nulos. Siempre les tenemos que informar. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo la salida? Y otra forma sencilla de saber que la tabla fue creada como es, pues con un simple CDR. Aquí me debe de aparecer el nombre de las columnas que tiene la tabla. Si aquí nos manda un error de que el nombre de la tabla o dice la tabla no coincide o no existe, entonces pues ya ahí tenemos que revisar si me equivoqué o si no la he creado. ¿Qué pasó? A ver, checa el nombre. ¿Sale? ¿Preguntas entonces aquí con la creación de la primera tabla? ¿No? Siguiente tabla. ¿Cuál es la siguiente? La de salas. Vamos a crear.
Entonces el ID, el nombre, otra columna tiene la de la ubicación. Entonces, ¿cómo vemos que nos conviene más? ¿Con el char o con el boolean? Boolean, ¿sabes? Capacidad. El tipo. Y por último, el departamento. ¿Ok? Ahí está la siguiente tabla. ¿Qué tabla? ¿De acuerdo? A ver, aquí quiero que me escuchen y pongan atención porque eso es un error que cometen muchos cuando estamos trabajando con columnas que van a cumplir la función de llaves externas. Si voy a cambiarme el diagrama, ustedes no la ejecuto, ahorita la ejecutamos. Lo que me interesa es ir entendiendo y que ustedes sepan leer el diagrama bien. ¿Vale? Si ustedes pueden ver el diagrama nuevamente, les decía, entre departamentos y salas hay una relación que me dice que la sala está asignada a un departamento, ¿sí? Para mantener la relación, fíjense que en la tabla de salas hay una columna que se llama ID departamento, la que es una llave foránea a la tabla de salas. ¿Con quién se va a unir? ¿O con quién va a tener esa correspondencia? Con la columna ID departamento que está marcada como primary key, ¿sí? Ahora, yo por lo general, cuando voy a utilizar llaves externas, procuro que la columna que va a ser la llave externa tenga el mismo nombre, la clave primaria con la que la voy a unir, ¿sí? Pero eso es una práctica que yo tengo, ¿sale? Entonces a lo mejor ustedes allá afuera o ustedes mismos tienen una práctica diferente en la que a lo mejor aquí le dan otro nombre distinto a la columna, no necesariamente como se llama para hacer la relación. Entonces yo les recomiendo que sigan esa práctica, ¿no? Que igual pues sigue siendo una práctica personal, ¿de acuerdo? Ahora, algo interesante, algo que suele suceder y sobre todo cuando estamos haciendo examen,
que muchas veces, yo no sé quién les dijo, o dónde vieron, o por qué tienen esa idea falsa, de que dicen, es que las foreign keys no las creo cuando creo la tabla, y se crean automáticamente cuando yo aplico una restricción de foreign key. ¿Sí? No lo estoy diciendo que ustedes, me ha pasado con otros grupos que aplican esa, y también no son todos, son algunos cuantos, ¿vale? Que a lo mejor todavía andan confundidos con el tema. Entonces, para poder aplicar una restricción, pues la columna debe de existir. El aplicar la restricción de tipo foreign key no me va a crear la columna de manera automática. Si yo quiero hacer una relación entre dos tablas, pues debe de existir la una columna que me va a servir para hacer la relación. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Para que eviten ese tipo de comportamientos en el examen, y pues son cosas que después les van restando puntos. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta con esa columna? ¿No? Ok, entonces creamos la tabla. ¿Cómo que maestras? Entonces necesitamos la creación de la tabla. Ahí está. ¿Y la relación se hace automáticamente? No, la relación, aquí no se hace nada automático. Yo le tengo que habilitar la restricción. Esa restricción ahorita, ojo, también aquí algo interesante, qué bueno que salió esa pregunta. Ahorita yo, para no mantener una dependencia de creación de las tablas, no estoy implementando las restricciones de llave externa. ¿Por qué? Para que las pueda crear en cualquier orden. Porque ¿qué pasa si defino las restricciones? Por ejemplo, si yo le digo, quiero crear la tabla de salas y ya quiero implementar las restricciones de llave externa al momento de crear la tabla, pues tiene que existir primero la de departamentos para que se pueda hacer la relación. Entonces, por eso regularmente yo lo que hago es creo las tablas y explicar las relaciones, y ya después las creo para no depender de un orden de creación de cada una de las tablas. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? Ok. La tercera que vamos a crear, y con esto cerramos, es la de equipamiento. Ahora, revisamos cuál es la clave primaria aquí. ¿Cuál es la clave primaria? Fíjense, ¿qué me dice aquí en esta tabla? El nombre de la columna lo cambié por ID inmobiliario para hacer relación a que está relacionado con otra tabla que acá abajo. ¿Sale? ¿Qué me dice la definición de esta tabla en el diagrama? Me dice, hay dos columnas que tienen la letra P. ¿Sí? Voy a hacer más grande, a ver si se alcanza a apreciar. Dice, dos columnas que tienen la letra P y a la vez son foreign keys. O sea, cumplen la función de, son foreign keys, y tiene también que son primary key. Ahora mi pregunta es, ¿podemos crear varias claves primarias dentro de una tabla? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Se encuentran la calificación de la materia? Ah, no. Sí, dice.
Pues no, solamente existe una clave primaria. Pero la clave primaria es una clave compuesta por dos columnas, que es distinto. ¿Sí? Entonces no hay más de una clave primaria, más bien hay una clave primaria que es la combinación de varias columnas. Eso. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le digo para que se aplique esa descripción? Aquí no lo puedo poner, fíjense, si le pongo prima Nikkei aquí, si lo quiero poner aquí también, que es como lo hemos estado haciendo ahorita, ¿vale? Si lo quiero ejecutar, me va a marcar un error. Ahí está el error. Aquí en la parte de abajo me dice un error. Bueno, no lo alcanza a ver, pero es un error para que vean que no estoy mintiendo. Escribe equipamiento. ¿Vale? Me marca otro error porque la tabla no existe, porque no se abrió, porque tiene un error. Y acá, aquí aparentemente no me lo está resaltando, pero aquí me está diciendo, tú quieres crear una clave primaria en la que las dos columnas son la clave primaria. O sea, así no lo puedo apuntar. ¿Cómo se aplica en estos casos? Se aplica por separado. ¿Quito esto? Ojo, que les estoy pasando tips muy importantes para, sobre todo cuando son las evaluaciones. Prima Nikkei, y le digo, la prima Nikkei va a estar compuesta por dos columnas, el ID inmobiliario, coma, y el ID tabla. ¿De acuerdo? Y ahora sí vuelve a ejecutar la instrucción. ¿Vale? Ahora sí me dio correctamente la música de descripción y ya me manda la información. ¿Vale? Vean, vamos a darle comprensión a lo que me manda la instrucción de escribir la tabla. Me dice, el ID inmobiliario y el ID sala, ¿qué te dice? Los dos son clave primaria. No significa que tenga dos claves primarias, repito, tiene solamente una clave primaria, pero está compuesta por estas dos columnas. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Cómo identifico si una tabla no lleva una pero propia, que se llame comunitaria? Pues por ejemplo aquí, ahorita por definición ya les decía que estas columnas son utilizadas para hacer referencia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, yo definí una combinación de una clave primaria compuesta. Mañana me recuerdan y para que les explique por qué la clave compuesta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estoy tomando, yo pudiera crear otra columna que se llame ID equipamiento y definirla como prima Nikkei. Está bien, no pasa nada. Pero al final vamos a ver que esta combinación no se puede repetir, por eso las estoy poniendo así. Mañana se los explico con mayor detalle, nada más recuérdenme. ¿Sí? ¿Qué otra cosa relacionado a eso? Pues nada más. Ya me acordé. Todas las tablas, muchachos, deben de llevar una clave primaria. Si no la lleva, no nos va a marcar error, pero nos va a traer por ahí unos comportamientos que no son apropiados para el manejo de una base de datos. ¿Sí? Mañana también les explico esto con mayor detalle, ¿no? Para no dejarlo así a la mitad, mucho. El fundamento, ¿vieron qué? Perdón, más alto. ¿Te puedes utilizar la clave primaria cómo? ¿Sí? ¿Sí se puede? Pues aquí está un ejemplo. Esta va a ser una llave foránea y está siendo parte de la clave primaria. ¿Sí? Entonces, nada más define la columna y la pone prima Nikkei. Prima Nikkei ya.
Si nada más quiero una columna que sea primary key, nada más le pongo aquí primary key. De hecho, también la puedo aplicar así, nada más estaría con así nada más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero sí, una clave primaria puede ser una clave foránea. Habrá que ver si nos conviene o no. Eso mañana, si quieren, me lo comentan para explicarlo más a profundidad. ¿Vale? Por hoy es todo. Nos vemos mañana. Gracias.